Este de aquí es el Apple Watch SE de segunda generación, un Apple Watch que comparte casi el 80% de las funciones que tienen los otros Apple Watch y a un precio mucho más que razonable. Así que vamos a ver si este Apple Watch es para ti. Por cierto, ¿sabías que menos del 80%, exactamente creo que el 83% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita a este canal? Dale al botón de suscribirte, que es gratuito y de verdad. A los creadores... Vale. Ella está enfadada porque no lo hacéis. A los creadores de contenido nos ayuda muchísimo. Si lo comparamos con otros Apple Watch, veremos que los otros, la caja es un poquito ligeramente más redondeada. Tiene un poquito menos de brillo, unos 1000 nits, pero como veréis en las imágenes se ve suficientemente muy bien, tanto en luz directa del sol como en la sombra. Y quizás la particularidad que lo diferencia más de los otros en cuanto a la estética, digamos, es el tema de los bordes, ya que cuando lo llevas puesto sí que se nota que los bordes son un poquito más anchos que los otros Apple Watch. Pero si bien es cierto que obviamente no te molesta en nada, pero si vas a ponerte una esfera de, por ejemplo, de un color claro, sí que ahí se nota un poco más. Lo que yo hago normalmente es ponerle esferas de color oscuro y de esta forma parece ser que el reloj no tenga absolutamente ningún borde. En el día a día puedes hacer en torno, yo creo que al 80% de cosas que puedes hacer con los otros Apple Watch, que sería, por ejemplo, el Apple Watch de Series 9, que es el último que tenemos en la actualidad. Puedes pagar en cualquier sitio con un clic y es una delicia. Puedes ver los mensajes y contestarlos. Puedes coger llamadas igualmente y también hacer tú llamadas igualmente como con los otros Apple Watch. Tienes exactamente los mismos deportes que los otros Apple Watch e incluso algunos más, ya que, por ejemplo, hay una aplicación para saltar la comba que se la puedes poner a tu Apple Watch y te detecta los saltos de comba que haces, con lo cual le puedes poner todas las aplicaciones que tú quieras, que todas son compatibles con los Apple Watch. Por supuesto, tienes tus anillos cada día que los puedes cerrar igualmente, puedes mirar el mail, ver tu agenda, cronómetro, temporizador y la gran mayoría de cosas que tenemos en los otros Apple Watch. También puedes ver tu música, pasar canción, hacia adelante, hacia atrás y controlar lo que es tu música desde tu propia muñeca, ya que tiene el mismo sistema operativo que los otros Apple Watch. En cuanto a la batería se refiere, a mí me dura un día. Yo tenía hasta hace poco el Apple Watch Series 7 y después de tenerlo bastante tiempo, también me seguía durando un día. Y especifico, me dura un día entero, lo cargo antes de acostarme porque así me controla el sueño, que para mí esto es algo muy importante. Y al día siguiente me aguanta otra vez, pues hasta las 11 de la noche o así, que suele ser la hora esa antes de acostarme que suelo cargar el Apple Watch. Pero obviamente lo que es el tema de la batería va a depender de muchos factores. Para empezar, va a depender también de si nosotros llevamos el Apple Watch más pequeñito o el Apple Watch más grande. Otro de los factores va a ser si tenemos muchísimas notificaciones. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo pocas notificaciones, básicamente las justas. También va a depender de si, por ejemplo, cada día hacemos 2 horas de deporte. En mi caso, suelo hacer unos 30 minutos de deporte. Y si lo hago algún día. Si vas a hacer llamadas largas, también. En mi caso, por ejemplo, si me llaman por teléfono, lo típico, cojo el Apple Watch, hola, te llamo en 5 minutos que estoy haciendo esto, pum, cuelgo y ya está. Y mis llamadas por el Apple Watch son muy cortas. El hecho de llevar una esfera oscura, pues también supongo que poquito a poco todo esto va sumando al hecho de que me aguante un día entero. Pero por supuesto, dejadme en comentarios a vosotros si lo tenéis más o menos cuánto os aguanta. Una de las cosas que más me gusta que tengan los Apple Watch SE por el precio que tienen es la detección de accidentes. Y hablo de dos tipos de accidentes. Uno, si por ejemplo vas por la calle y te caes, que está muy bien también sobre todo de cara a personas mayores, ya que en este caso lo que hace es hacerte una llamada de los servicios de emergencia y si tú no respondes durante esos segundos que te da, te va a enviar con tu ubicación una ambulancia o los médicos o lo que sea necesario, y eso creo que es algo súper importante.
Y segundo, y aún mucho más importante, es la detección de accidentes, por ejemplo, si vas en coche. Si tú estás yendo en coche y el acelerómetro y varias cosas más detectan ese paro de golpe, va a hacer exactamente lo mismo que si te cayeras por la calle. Va a enviar tu ubicación y, por supuesto, te va a salvar la vida, porque sí, y lo sé de primera mano, de alguien hace poco que me lo contó y literalmente, en este caso fue con su iPhone, le salvó la vida porque a los 3 minutos la ambulancia estaba allí y en las cámaras de seguridad en plena calle se veía como hasta los 10 minutos nadie pasaba por allí porque era por la noche. Así que creo que ya solo por esto vale la pena siempre llevar un Apple Watch encima. Y que el Apple Watch de segunda generación, por el precio que tiene, lo tenga, ya me parece genial. Otra de las cosas buenas que tiene en cuanto a salud es el tema del control cardiovascular. En cualquier momento tú puedes mirar las pulsaciones del corazón. ¡Ojo! No es lo mismo que hacerte un electrocardiograma, que esto sí que no lo tiene, pero ahora os contaré lo que no tiene. Tú puedes mirar en cualquier momento tanto tus pulsaciones como también le puedes poner avisos si, por ejemplo, subes demasiado de pulsaciones o bajas demasiado de umbral normal de pulsaciones y te manda algún aviso diciéndotelo, pues que realmente hay algo que no va bien y que tus pulsaciones en ese momento, por el tema que sea, no están bien. El control de sueño es algo que también lo tiene este reloj y es algo que personalmente a mí me parece genial para poder controlar el sueño. Si bien es cierto que Apple tiene su propia aplicación de salud y desde allí podemos observar todo. Pero es cierto que hay otras aplicaciones que aún llegan más al detalle e incluso hay aplicaciones que hasta pueden estar escuchando toda la noche si, por ejemplo, detectan que cada día a las 4 de la mañana hay un ruido excesivo porque tus vecinos se ponen a mover muebles. Tú podrás escuchar esos momentos y de esa forma decir, ahora entiendo por qué cada día me levanto cansado o me suelo despertar a las 4 de la mañana, etc. Y el control de sueño es algo que francamente funciona muy bien y te lo detalla súper bien el Apple Watch, tanto con la aplicación de Apple como con aplicaciones externas. Es un Apple Watch que no pesa nada, es liviano, es pequeñito, tanto el pequeño como el grande, no molesta mucho, por no decir casi nada, si te acostumbras a dormir con él, y el hecho de tener cada día allí tu sueño, todo como has dormido, la verdad que te ayuda también al final a tener una buena higiene de sueño que tan importante es para nuestro día a día. Y como os comentaba anteriormente, una de las cosas buenas que tiene es que sigue siendo un Apple Watch que está actualizado a su última versión de su sistema operativo, con lo cual puedes hacer la gran mayoría de cosas que tienen los otros Apple Watch. Pero ahora os voy a detallar las cositas que sepáis exactamente qué son, que no tiene en comparación, por ejemplo, al Apple Watch de Series 9, que es el último que ha salido. Uno es el hecho de hacerte un electrocardiograma. Con el Apple Watch Series lo puedes hacer, el 7, el 8 y el 9, pero con el SE no. También otra de las cosas que este no tiene y los otros sí que tienen es el tema del oxígeno en sangre. Con los otros puedes mirar tu oxígeno en sangre y con este no. Otra de las cosas que tiene es que no tiene carga rápida y bueno, esto sobre todo yo creo que si tú tienes una rutina como la que tengo yo, que antes de acostarme lo pongo 1 hora y mientras estoy leyendo un libro se va cargando el Apple Watch, para mí no es ningún problema la carga rápida. Pero para personas que quizá viajan mucho, que están todo el día arriba y abajo, pues quizás poderlo cargar 30 minutos y que gracias a esos 30 minutos tengan unas cuantas horas de carga, quizás ahí sí que el Apple Watch Series SE no le va a ser suficiente en ese sentido. Y otra cosa, no tener en cuenta, que esto sí que lo he notado en diferencia a cuando llevaba el Series 7, es el tema de que no tiene la pantalla activa. Hay gente que de hecho tiene otros Apple Watch que tienen la opción de la pantalla activa, como por ejemplo el iPhone también lo tiene y yo no lo tengo activado y no lo tienen activado. En mi caso, yo creo que sí va muy bien por el tema de que con un simple vistazo no hace falta que realmente gires totalmente tu muñeca para saber la hora que es. De esta forma simplemente hacías un poco así y ya veías rápidamente de un simple vistazo
qué hora es. Sí que es cierto que tener la pantalla activa también gasta más batería. Los tenemos en dos tamaños, uno de 40 milímetros, que sería el que llevo yo ahora mismo, este pequeñito, y el otro de 44 milímetros, que sería el de las imágenes que os voy a poner ahora, que ya hice la review hace algún tiempo. Los precios están desde 279 euros en la página web de Apple, pero en Amazon lo podéis encontrar un poquito más barato. Y el de 44 milímetros en 309 euros. Obviamente, si lo compráis en la web de Apple, también va a depender de la correa con la que lo elijáis. Si claro, o elegís una correa que vale 200 euros, pues obviamente el precio os va a subir un poquito más. En cuanto a los colores, tenemos tres colores. Tenemos el blanco estrella, que es este de aquí, que a mí me parece un color precioso. Luego tenemos el típico color plata de toda la vida. Y luego tenemos el color medianoche, que a mí personalmente me gusta mucho porque no llega a ser un negro negro total, es muy elegante también y la verdad que conjunta con todo. Y la verdad que cualquiera de los tres colores te conjuntan con cualquier cosa, porque al final también va a depender mucho de la correa y del color de correa que tú le lleves puesto. Y por supuesto, como sabemos, también otra de los factores que tiene es que cuando lo compras, normalmente siempre hablamos de los precios más bajos en el sentido de que es un reloj que lo tienes con wifi. ¿Qué significa eso? Que siempre tienes que llevar el teléfono encima y cuando vas a coger una llamada, si tienes el teléfono en casa, pues no vas a recibir esa llamada. Pero obviamente también el Apple Watch SE de segunda generación es un dispositivo que también te permite comprarlo tanto la versión Wi-Fi como la versión Wi-Fi más celular, que se dice que básicamente es que puedas dejar el teléfono en casa y puedes utilizarlo como un teléfono totalmente y no haga falta siempre llevarlo encima. Creo que el Apple Watch SE de segunda generación es un Apple Watch mucho más que suficiente, podría decir tranquilamente, para el 70, casi 80% de las personas de a día de hoy, ya que muchas veces tenemos lo último de lo último y al final no le sacamos ni el 50% de las funciones que tienen. Así que creo que el Apple Watch SE de segunda generación es realmente para la mayoría de los usuarios. No creo que necesites más, ya que acaso que no sea por un tema de salud, como por ejemplo el hecho del electrocardiograma o el oxígeno en sangre, si ya sabes que tú sufres de eso, pues obviamente ahí sí que ya me plantearía otro Apple Watch como el Series 7, el 8 o el 9. Pero en el caso de que de entrada no tengas esos problemas de salud, es más que suficiente para todo lo que vas a hacer con él. ¿Y tú qué Apple Watch tienes o utilizas? Dicho esto, ya lo sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!